Hola, ¿qué tal? En esta ocasión quiero comentarte una cápsula acerca del COVID y lo que está ahorita ocurriendo con todas estas medidas que ha habido de confinamiento, con lo que se ha realizado, si las vacunas ya están próximas a salir, el tratamiento, en fin, cuáles son las recomendaciones actuales de esto del COVID. Si es de tu interés, quédate y escucha esta cápsula que hablaremos un poco acerca de estos temas. Comenzamos. Bueno, es de importancia mencionar que el COVID ya lleva aquí en el país 6 meses de que nos llegó el primer caso. Y bueno, aunque en un principio se veía muy lejano esta enfermedad, nos hemos dado cuenta de que este padecimiento cada vez está más cercano a nosotros y ha habido casos de que algún familiar, algún vecino, algún amigo se haya infectado, se haya estado hospitalizado o incluso, por desgracia, haya llegado a fallecer a causa del COVID. Bien, ¿qué ha pasado con las políticas que se han implementado? ¿Han sido las adecuadas? ¿O qué cosa podemos esperar? Ya que esta enfermedad, como hemos dicho, no se va a ir en 2, 3 semanas, en un mes, sino que va para rato. Y debemos ir poco a poco retomando nuestra vida, nuestras actividades, pero siempre guardando ciertas medidas de precaución. Hay un estudio de un médico sueco que vive en Estados Unidos y que nos puede compartir un poco la visión de ambas políticas que se implementaron. Él habla muy claramente de que este tema del COVID se ha politizado. Es notorio que algunos dirigentes de algunos países han tomado posturas únicamente en base a su afinidad o a su divergencia que tienen con ciertos mandatarios. Por ejemplo, hay políticos como puede ser en Venezuela, como puede ser en Cuba, que únicamente porque Trump dijo algo van en contra automáticamente porque la ideología es diferente. Y así, lo que decía Trump, lo que decía Bolsonaro en Brasil, muchos políticos se tomaron la corriente ideológica únicamente basado en afinidades y no en conocimientos científicos avalados por expertos en la materia. Este médico habla muy en particular de lo que hicieron los suecos en las escuelas allá en su país. Él menciona que en la época de abril, que estaba la epidemia en todo lo que daba en Europa, mientras en Italia, en España, en Francia, había múltiples causas de contagio, en Suecia las escuelas seguían abiertas y los niños iban a la escuela normalmente, claro, medidas generales de aseo, de cuidados, no usaban cubrebocas los niños, los dejaban compartir con otros niños, jugaban, corrían, salían, en fin. La única diferencia que hicieron ellos, y a lo que este doctor hace mención, es que el virus es un virus discriminatorio. Está discriminando por edades. Hemos visto que la gente de más de 60 años, la gente que tiene una comorbilidad, es la gente que más se afecta y la que se puede enfermar más gravemente. Pero la gente más joven, los niños incluso, claro, ha habido casos de contagio, pero por un caso de un niño hay 1000 casos de personas mayores de 60 años. Esto quiere decir que la posibilidad de contagio es mucho menor entre más pequeño es el bebé o el niño, el adolescente. Por esta razón decía, hay que permitirles a los niños que tengan su actividad normal en la escuela. Una recomendación importante era que los profesores fueran profesores abajo de 60 años y los profesores de mayor edad mandarlos a su casa, que hicieran trabajo de oficina, que apoyaran en la logística de las labores académicas, pero desde su casa. Por otra parte, también recomendaban que, por ejemplo, a diferencia de los países latinos, donde convivimos muchas veces familias muy grandes, donde está el papá, la mamá, los hijos, los suegros, los abuelitos, todo el mundo convive en la misma casa, por lo general en Europa viven por separado las personas de tercera edad y las personas más jóvenes. Esto evitaba que los jóvenes que estaban desenvolviéndose en la calle, en la escuela, en el trabajo,
pudieran llegar a contagiar a los abuelitos en sus casas. E incluso recomendaban que si había personas mayores en esa familia, lo recomendable era que se fueran con familiares de su misma edad, es decir, con otro hermano, con un primo, y que así estuvieran ellos aislados, protegiéndose, mientras que la familia de menor edad, en etapa productiva, pudieran seguir con sus actividades normales. Y únicamente permitirle a alguna persona que ayudara a estas personas de la tercera edad, llevándoles insumos, alimentos, medicamentos, en fin. En base a eso, él comenta que la tasa de contagio fue mucho menor que lo que se presentó en los países como Estados Unidos, como España, como Italia, incluso como en México, que hemos tenido una gran cantidad de casos de contagio. De ahí entonces él decía, bueno, si yo ya me di cuenta que la enfermedad es discriminatoria, pues ni modo, tengo que hacer una discriminación también para proteger a los pacientes, a todos los habitantes. ¿Qué sucede? Si yo voy a un bar en Estados Unidos, por ejemplo, o aquí en el país, a un menor de 21 años en Estados Unidos, a un menor de 18 años aquí en el país, pues no le permiten la entrada a ese bar. ¿Qué vamos a hacer? Pues también vamos a impedir la entrada a un bar, a un centro donde se congestione mucha gente, a las personas mayores de 60 años. Habrá quien por modo propio decida no acudir a esos lugares, pero la gente que desea acudir, pues ni modo, habrá que prohibirle por el bien de él que se aleje de estas contingencias, de estos conglomerados de gente. Y por otra parte, como decía, permitir la libre exposición de los niños, de los adolescentes, en los colegios, en las escuelas, permitirles que estén en contacto unos con otros, con las medidas normales que se hacen. ¿Qué hacíamos antes de la pandemia? Si un niño llegaba a la escuela, tenía fiebre, se sentía mal, le hablamos a la mamá, al papá, oiga, ¿sabe qué? Su hijo está mal, venga por él, lléveselo a la casa y ya que esté bien, me lo regresa a la escuela. Y no permitíamos que tuvieran contacto con los demás para evitar el contagio. Pues igual ahora, si el niño me llega con algunos síntomas clínicos de fiebre, de dolor de cabeza, de malestar, vamos a mandarlo a la casa. Si el niño llega sano sin ningún problema, pues tomarnos la temperatura, permitirle la entrada, que conviva con sus compañeros y que los maestros, como decía este doctor allá en Suecia, que sea gente también joven. Y la gente mayor, vamos a protegerla mandándola a su casa. Que desde su casa nos auxilien por medios electrónicos, por videoconferencias, cualquier otra cosa en las actividades académicas y que no se expongan a un contagio. En cuanto a las vacunas, la vacuna, como vemos, ya es muy posible que hasta fines de año, principios del próximo año, veamos su distribución masiva. Y de ahí a que tengamos un impacto en la población, pasará por lo menos otros 6 meses más. Es decir, que por lo menos nos falta un año más todavía de contingencia para poder decir que estemos otra vez regresando a la verdadera normalidad respecto a esto del COVID. Tratamientos aún no los tenemos, hay medicamentos, hay síntomas para las complicaciones, para todo esto, pero no hay un medicamento que prevenga, no hay una vitamina, no hay nada de que sustancias maravillas, milagrosas que por ahí están anunciando en internet, que son puras fake news y que al contrario pueden incluso atentar contra la vida de los individuos, como ya se ha visto en algunos casos, por utilizar sustancias no autorizadas para su manejo. Entonces, vamos a recordar, no hay un tratamiento, no hay un medicamento maravilla que pueda curar o prevenir el COVID. Lo único son las medidas de protección, de prevención, la higiene, lavado de manos, una dieta bien balanceada y como repetimos, a final de cuentas, la gente tiene que estar regresando a su actividad progresivamente. Se decía que a mayor edad, mayor tasa de mortalidad. Si yo ahorita, este año, no dejo salir a la gente, como ya lo hicimos, no dejamos estar en contagio, el próximo año esa gente va a tener un año más de edad, va a ser un año mayor. Es decir, yo tengo ahorita 60 años, el próximo año tengo 61, tengo más riesgo de que mi letalidad sea mayor porque ya aumentó mi edad.
y de todas maneras voy a estar expuesto a un contagio el próximo año. Otras patologías, por ejemplo, hemos evitado que la gente salga a sus consultas normales. Gente que se hacía un chequeo rutinariamente, anualmente para el Papa Nicolau, para el cáncer de mama, para el cáncer endometrial, cáncer ovárico. Hay muchas pacientes que lo han diferido este año por el temor al contagio. Pero ¿y qué pasa si esa paciente que difirió un año su consulta, en ese año desarrolló una patología y cuando venga a consulta conmigo el próximo año, le encuentro un estadio más avanzado de esa enfermedad? Evidentemente, no se contagió de COVID, no va a morir de COVID, pero por desgracia puede ser que por una patología neoplásica, cancerosa, crónico-degenerativa, diabético, hipertensión, descompensado, que no se atendió a tiempo, este paciente pueda tener complicaciones que incluso puedan costarle la vida. De ahí entonces, recuerden, hay que ser prudentes, pero también hay que continuar con nuestras actividades y con nuestra vida normal. Bueno, espero que esta breve cápsula haya sido de su interés. Cualquier duda, comentario, por favor, coméntenlo aquí en la sección de preguntas, de comentarios. Si les pareció interesante la charla, denle un like, comenten, compartan y ya lo saben. Seguimos en contacto para las futuras conversaciones acerca de temas de ginecología y obstetricia. Les recuerdo, soy el doctor Fernando Marín y estamos a sus órdenes. Hasta la próxima.